Hoy día tenemos un programa muy interesante con análisis económico y análisis internacional, y para eso tenemos a un hombre de la casa, al gran Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello, director del Magíster en Economía de Ciencia de Datos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan. Encantado, pues. Hay varias razones por la cual tu presencia es muy necesaria hoy día en Llegó la Hora, Jorge. En primer lugar, porque los invito a seguir a Jorge Rojas en todas sus redes sociales, específicamente también en Instagram, @realjorgerojas, ¿no es cierto? Sí, y ahí gracias. Hubo un video muy importante y ha estado dentro de la discusión pública este aire triunfalista que tiene el gobierno, que yo creo que se puede resumir en esta frase de Camilo Escalona, que la cito textualmente del 3 de febrero. Este gobierno será valorado porque consiguió restablecer la estabilidad del país. Hay un cierto aire triunfalista del gobierno que en realidad dista mucho de la realidad. Eso se ve, por ejemplo, en algunos que le atribuyen al gobierno de Gabriel Boric las grandes cifras en cuanto a que ya no hay tanta inflación como antes, y así seguido. Es decir, el gobierno ¿tiene razones para estar tan orgulloso de su trabajo en materia económica? O sea, la verdad es que me recuerdan mucho los autocomplacientes de la Concertación, pero no están los autoflagelantes. Claro. Entonces, como que... Porque, claro, o sea, de hecho, el mismo presidente en un discurso, recuerdo, cuando hubo deflación, salió a celebrar, ¿cierto?, el buen resultado en materia inflacionaria, siendo que típicamente a nosotros la deflación, a los economistas, igual nos preocupa. Porque cuando tenemos inflación negativa, significa que probablemente hay una contracción en la demanda, más que un aumento en la oferta. Entonces uno se pregunta por qué la demanda está cayendo, y generalmente está asociado, ¿cierto?, a menores ingresos. Entonces la deflación no es algo como para salir a celebrarlo, y claro, era un dato que aportaba a esta moderación de la inflación, y en ese contexto uno lo entiende mucho más. Pero también, digamos, que hayan personas que apoyan al gobierno y que dicen, digamos, que el gobierno ha sido clave en el control de la inflación. Eso, digamos, es desconocer cómo se articula la política monetaria. Claro, exacto. Porque si hay alguien que tiene mérito en el control de la inflación en Chile, es el Banco Central. Así es. Entonces el Banco Central definió, ¿cierto?, la política monetaria que nos permitió el control inflacionario, pero los que más mérito tienen de todo esto, del control de la inflación, es la ciudadanía, los consumidores, las empresas. ¿Y por qué? Porque son las personas las que han tenido que pagar con un desempleo más alto del habitual esta moderación de la inflación. O sea, cuando la política monetaria decidió subir, ¿cierto?, la tasa de interés a niveles del 11,25%, claro, eso genera una contracción en la inversión, y por lo tanto también genera una contracción en el consumo y una contracción en el mercado laboral, y que es lo que nosotros hemos visto. O sea, tenemos un desempleo que se mantiene sobre el 8%, que no bajó, digamos, a los niveles del 6% que estábamos acostumbrados cuando llegaban, ¿cierto?, los trabajos estacionales, los trabajos de temporada. Entonces, es importante explicarle a las personas de que el control de la inflación es mérito del Banco Central, que es un organismo autónomo e independiente del gobierno, y que el costo que tuvimos que pagar para poder generar ese control inflacionario es tener un desempleo más elevado y tener menor inversión. Y por lo tanto la sociedad en su conjunto tiene el mérito de haber pagado ese costo para controlar la inflación, y los que definieron la política es el Banco Central, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Claro, exactamente. Entonces vemos que hay dos partes que podrían tener el crédito en este sentido. Primero, institucionalmente, el Banco Central, quien define esa política monetaria, y luego los que reciben esos costos de esa política monetaria, donde el gobierno tiene poca arte y parte. Y además, yo ahí te complemento, Jorge, en el sentido de que el discurso que se vio también en la Convención Constitucional en relación con la amenaza de la autonomía del Banco Central, o los mismos discursos de los candidatos. Yo me acuerdo muy bien Daniel Jadwe cuando decía, mira, el Banco Central debería tener otras prioridades. Y cuando un político dice, el Banco Central tiene que tener otras prioridades, en realidad eso siempre es mayor emisión y olvidarse de la inflación. Por lo tanto,
también resulta bastante contraintuitivo que el gobierno celebre cosas que durante todos sus discursos políticos al final eran totalmente contrarias. Al final. Es decir, celebran que la inflación esté baja, pero sus políticas llevan a una inflación alta. Exacto, o sea, porque, por ejemplo, ¿hay formas en las que el gobierno puede contribuir a disminuir la inflación? Por supuesto. Por ejemplo, un gasto fiscal austero. Así es. Pero no es lo que, o sea, el gobierno en general no está proponiendo austeridad, ciertas medidas de austeridad en el gasto con la finalidad del control inflacionario, sino que por el contrario, siempre se están, digamos, generando incrementos en el gasto público. Lo que conversábamos hace un tiempo acá es que la inversión pública se subejecutó de manera significativa el 2023, o sea, hubo 2.500 millones de dólares que pasaron de inversión pública a gasto corriente, siendo que la inversión pública sabemos que tiene un efecto en la creación de empleo y por lo tanto también ayuda a la moderación de la inflación, y esto es bien chocante porque la subejecución en inversiones públicas del 2023 fue mayor a la que ocurrió durante la pandemia. O sea, durante el año de pandemia, el 2020, hubo menos subejecución que durante el año 2023. No. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y claro, cuando yo veo personas que les gusta este gobierno, que salen a felicitar, ¿cierto?, el control inflacionario, es como, no es por esto. Y cuando el The Economist saca una nota y dice que la economía chilena es una de las que ha estado mejor durante este año, y uno revisa el artículo, claro, y ve en la composición del índice que una de las cuestiones fundamentales es el control inflacionario, y sale el gobierno celebrando como si fuera un éxito de ellos, pero en realidad es nuevamente la institucionalidad autónoma e independiente del gobierno, que es el Banco Central. Uno dice, o sea, ¿por qué como esa falta de honestidad intelectual, ¿no? No, por supuesto, y al final siempre, Jorge, uno puede encontrar datos o puede amañar los datos de manera tal que vayan de acuerdo con tu discurso o con tu partido político, con las medidas que el gobierno está realizando. Pero el gran problema es que uno esperaría de un gobierno algo más, que es preocuparse de la realidad en lugar de estar pensando en esto. Salir a celebrar en relación con lo que pueda decir un artículo del The Economist o utilizar algún dato particular. Debería estar preocupándole también la realidad de la economía chilena más que algo que le ayude en el relato. Creo que el deber de una política responsable en economía, en seguridad, en todo ámbito de cosas, también implica el tener una mayor conexión con la realidad y de ahí sacar un relato, y no al revés. Exactamente, y por ejemplo, otra cosa que hace que su relato se caiga, y a pesar de que hubo una gran resistencia, es que el 2023 finalmente va a terminar con una recesión, porque vamos a haber decrecido, o sea, un menos 0.2% en el 2023, y de nuevo, tuvieron todo el año, que no hay recesión técnica, y utilizando, ¿cierto?, algunos argumentos ya casi de series de tiempo, para decir, no, es que no hay recesión técnica, cuando uno miraba el PIB trimestre tras trimestre que se iba contrayendo. Entonces, de nuevo, el 2023 va a ser el primer año que vamos a tener un crecimiento negativo y que no está correlacionado con una crisis económica a nivel global. Claro. Como fue el 2009, que venía por la crisis financiera del 2008, ¿cierto? El momento de la crisis asiática, el tequilazo antes, claro. Exacto, la pandemia del 2020, claro. Pero esto no se explica. Entonces, yo creo que aquí es importante volver al camino del pragmatismo y tratar justamente de promover el crecimiento, porque el crecimiento trae mayor producción y la mayor producción requiere de mayor cantidad de personas trabajando y por lo tanto genera una cantidad de puestos de trabajo que va a hacer que el desempleo disminuya, que es una situación compleja que tenemos en Chile hoy en día en el mercado laboral. Exactamente, yo creo que hay un punto que no se pone demasiado énfasis en el debate político en relación con el bienestar social que genera el crecimiento económico, que al final no es ni comparable. Es decir, no hay una política pública que pueda compararse a 4 puntos de crecimiento. Eso es una cosa realmente impresionante y que también genera algo bastante penoso en relación con la clase política, que muchas veces los demagogos prefieren repartir 100 ellos que se cree 100.000, por ejemplo.
Correcto. Es decir, siempre está esa fascinación por entregar ellos en lugar de que se genere esa riqueza. Entonces también yo creo que es un buen momento para poner el énfasis de la necesidad y de la importancia para el bienestar social del crecimiento económico. Exacto, o sea, el crecimiento económico es clave. Es lo que hace que los países se vayan desarrollando de forma autónoma y que sus ciudadanos puedan perseguir sus propios proyectos de vida sin caer, digamos, en clientelismos políticos de ningún tipo. Porque como tú ejemplificabas, o sea, el clientelismo político no le gusta tanto el crecimiento económico. Dicen, no, porque está mal distribuido y que no sé qué. Entonces prefieren ellos tomar lo poco que hay y distribuirlo, generando un clientelismo, mientras que cuando tenemos crecimiento, son ingresos autónomos, o sea, es el mercado y las personas a través de su trabajo que van definiendo cómo se distribuyen estos ingresos. Y algo interesante que me parece bueno mencionar, lo que conversábamos antes de entrar al programa, es que si nosotros comparamos cómo se vivía en los 90 en este país a cómo se vive hoy día, estamos sustancialmente mejor en términos absolutos. Entonces creo que es importante que nosotros seamos capaces de valorar de que hoy día prácticamente todas las personas tienen un smartphone que está conectado a internet, que pueden revisar. Con una buena conexión a internet, es decir, con las mejores, una de las mejores del mundo. Exacto. Claro. En cambio, en los años 90 era un grupo muy reducido de personas que tenía teléfono. Y por lo tanto a mí me llama mucho la atención este discurso de las grandes desigualdades cuando en realidad tenemos mucha más igualdad de oportunidades de lo que teníamos antes y el mercado funciona relativamente bien a pesar de ser un país pequeño con pocos actores y claro, se pueden mejorar ciertas cosas y ahí es donde debe estar el énfasis en cómo mejoramos aquellas cosas que necesitan mejora y cómo mantenemos aquello que funciona bien y por eso es que creo yo que las reformas de este año deberían ir orientadas en ese camino. Por supuesto. En el camino de mejorar lo que necesita mejora, mantener lo que funciona bien para poder promover justamente el crecimiento económico. Así es. Estamos con Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello y director del Magíster en Economía y Ciencia de Datos. Jorge, en relación con eso de las buenas reformas, que incluso buenas reformas que tuvieron en el cual este gobierno estuvo en contra mucho tiempo, yo creo que es el TPP-11, que se cumplió un año y ya se puede hacer un balance, ¿no es cierto? Los envíos de Chile al bloque del TPP-11 llegan a 13.000 millones de dólares. Es una muy buena noticia, a pesar de todo este diálogo catastrofista, ¿no es cierto?, que nos presentaba un Gabriel Boric, una Camila Vallejo cuando estaban en el Congreso. Exacto, o sea... bueno, ahí tuvieron que... La realidad nuevamente, y a mí eso me parece súper importante dentro de nuestro país, que las instituciones y la realidad terminan haciendo que los políticos tengan que cambiar de postura. Y pasó, digamos, con el TPP-11 y pasó con el tema del presidente Sebastián Piñera, que tuvieron que ir a rendir honores. ¿Por qué? Porque finalmente la inteligencia colectiva de la sociedad, de los ciudadanos chilenos, los empuja a hacer cosas en las que ellos mismos no creen. Y el TPP-11, que tanto lo satanizaron, ¿cierto? Y que yo no entiendo bien por qué este sector de la izquierda no cree en el comercio internacional, cuando está, digamos, hay bastante consenso de que el comercio internacional bien gestionado genera genera una torta más grande para distribuirse. Y además en un país tan chico como Chile también. Exacto, y el TPP-11, y aquí están los datos, o sea, vemos que efectivamente se incrementó la cantidad de exportaciones a los países que forman parte del bloque, porque algunos decían, no, es que no es necesario si el país ya tiene tratados bilaterales con cada uno de estos países, pero es que esto hay que entender que hay cientos de productos que tienen distintos aranceles aduaneros, que son impuestos por la exportación o importación. Entonces lo que hacía este tratado era bajar esos impuestos. Y cuando se baja estos impuestos, el comercio es más libre. Y por lo tanto, nosotros ganamos competitividad en algunas áreas, en otras quizás las perdemos, pero sumando y restando siempre termina, o generalmente se termina mejor. Y estos datos muestran que el TPP-11 fue exactamente así. Al rebajar estos impuestos al comercio internacional, terminamos mejor, terminamos con una mayor cantidad de exportaciones que se traduce en 13.000 millones de dólares, que
potencian de todas maneras la economía y podríamos haber tenido estos beneficios antes. Por supuesto, eso es lo más dramático al final, darnos cuenta que estamos llegando tarde a esta medida. Exacto, porque Perú se nos adelantó y ganaron en competitividad antes que nosotros porque lo firmaron primero. Así es. Entonces, ¿y por qué no se quería firmar? Por una cuestión ideológica que no se sustentaba en los datos. Entonces es importante el trabajo con modelos teóricos, con datos y ir al pragmatismo. O sea, al final la pregunta que creo yo debiese hacerse el gobierno es ¿qué es lo que queremos? Ya queremos mejorar la calidad de las personas y por lo tanto utilizar las herramientas que existen en política económica, en política pública, los datos que hay y tomar sus decisiones basado en eso, en la interpretación de datos y no en las ideologías y en las cosas que ellos creen, porque la economía es una ciencia. Entonces nosotros usamos modelos, usamos datos y me alegra mucho la noticia porque muestra una vez más que los que estábamos a favor del TPP-11 y que nos trataban de globalistas, ventepatria, etcétera, teníamos la razón. No, exactamente, y que además entregaba una certeza jurídica muy importante también a los inversores. ¿Por qué? Porque obligaba a, en ciertas controversias, ir a tribunales, a ciertos tribunales arbitrales, que eso era justamente lo que no le gustaba a estas personas. ¿Por qué? Porque pretenden que con alguna justicia un poco amañada, de ser juez y parte, a ver si con eso también se le quita certeza jurídica a los grandes inversores. Y eso es bastante dramático. Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Llegó la Hora. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Juan. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía que ya vuelve Llegó la Hora.